y le paso la palabra a doña Esther Andrade. Bueno, muy bien. Bienvenidos a esta clase del documento 164. Es un documento bastante interesante. Vamos a mirar básicamente pues algunas razones que tenía nuestro amado Jesús pues para hacer algunas cosas. Entonces es un documento bastante interesante. Se llama En la fiesta de la consagración del templo. Y en este documento, en el estudio de este documento, me está acompañando Adriana Duque, me está acompañando Wilson González y me está acompañando Luis Fontecha. Entonces, espero pues que se lo disfruten, así como nos lo disfrutamos nosotros cuando lo estábamos preparando y que nos dispongamos pues para recibir lo que tenga que decirnos el Espíritu en esta tarde. Entonces, dejo a Jaime pues con la oración de inicio y ya continuamos. Gracias, Esther. Amadísimo Padre Celestial, querido Señor, hoy llenos de gozo, nos reunimos de nuevo para tratar de profundizar sobre este documento que tiene tan maravillosas enseñanzas. Te damos gracias especialmente, y yo te doy gracias por la salud, por que a pesar de la cirugía, que aunque fue sencilla, estoy completamente recuperado. Y te quiero pedir, te queremos recordar a nuestros hermanos que están sufriendo por el COVID y por muchas dolencias. Inclusive estoy seguro que por muchas más que no son COVID, pero que les dicen que son COVID, para que los ayudes a superar sus problemas médicos y sobre todo para que los ayudes a superar el miedo. Nosotros sabemos, Padre, que hay más gente muriéndose de miedo que las enfermedades que dicen tener. Permítenos que la confianza en tu plan, permítenos que el conocimiento de nuestro destino eterno nos permita tener tranquilidad y la certeza de que cualquiera que sea tu voluntad es lo que más nos conviene y va a ser para bien de nosotros y de toda la humanidad. Padre, acompáñanos con tu espíritu y permite que tengamos la capacidad de transmitir ese mensaje maravilloso que tú quieres llevar a nuestros hermanos. Que las personas que están asistiendo salgan edificadas, pero todas las que miren las grabaciones tengan ese mismo sentimiento y crezcan espiritualmente y sientan amor por tu revelación. Te agradecemos todo esto y te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla. Perdóname un segundito, Esther. Sí, señor. Hay un anuncio que quiero saber que se refiere al Congreso. Ustedes saben que el Congreso ha sido medio loco y hasta hoy recibimos un programa oficial, ¿sí? Que nos mandó Flor, porque el que había mandado yo después salieron que no era oficial. Entonces, por lo menos ya sabemos cómo van a ser las charlas. Víctor García Borí me ha pedido el favor que aclare el tema de los talleres. Yo meto las manos al fuego por mis dos talleres. Mi partner, Florcilla, que estaremos con ella el sábado por la tarde a las 2 de la tarde, y el taller de Víctor García Borí, el de la Fundación sobre la nueva versión del libro, que va a ser a la misma hora el domingo. En la mañana se van a pasar unos videos, pero el mensaje, el fuerte, es el taller del domingo en la tarde. Ahora, de todas maneras, en la mañana hay 3 conferencias que son espectaculares. Les recomiendo a los 3 conferencistas. Uno de ellos es un teólogo, Jeffrey, y la otra señora, la señora Callahan, es la directora del programa de la Universidad Melquisedec. Son gente buenísima, ¿sí? Créanme que vale la pena que estemos muy puntualitos a las 9 de la mañana. Bueno, y la primera es Sandra Burgos, que entra con su presentación, con su cosa de que presente el Congreso. Entonces les recomiendo que esa mañana va a ser espectacular. De resto de agenda, pues la verdad, ahí vi por encima, no sé la del domingo, yo lo mandé de todas maneras. Aparte de los talleres, de los talleres que les estoy comentando, no tengo toda claridad sobre las otras. Ahí los mandé, revísenlo por favor, compártanlo, por lo menos ya ese es oficial, ¿sí? Nos lo mandó Flor, entonces aprovechemos que ahora sí tenemos la información. Ok, Esther. Ok.
Bueno, muy bien. Ok, entonces, documento 164. Jaime. Ok. En la fiesta de la consagración del templo, mientras establecía el campamento en Pela o en Pella, Jesús, habiéndose llevado a Natanael y a Tomás, se dirigió en secreto a Jerusalén para asistir a la fiesta de la consagración. Los dos apóstoles no se dieron cuenta de que su maestro se dirigía a Jerusalén hasta que cruzaron el Jordán en el vado de Betania. Cuando se percataron de que realmente quería estar presente en la fiesta de la consagración, discutieron con él. Perdónenme que me perdí. Discutieron con él con la mayor intensidad y utilizando toda suerte de razonamientos intentaron disuadirlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Jesús estaba decidido a ir a Jerusalén. A todas las observaciones de ellos y todas sus advertencias sobre la locura y el peligro de caer en las manos del Sanedrín, él solo respondía: quiero dar a estos instructores de Israel otra oportunidad para que vean la luz antes de que llegue mi hora. Así pues, prosiguieron hacia Jerusalén mientras los dos apóstoles continuaban expresando sentimientos de temor y dudas sobre la sabiduría de una acción tan aparentemente presuntuosa. Llegaron a Jericó a eso de las 4:30 de la tarde y se dispusieron a alojarse allí por la noche. Aquí hay un link, ¿sí? De que se lo recomiendo, no lo vamos a ver, sobre unos videos sobre el templo de Jerusalén. Y otro, se lo recomiendo que lo miren posteriormente, ¿ok? Pues ahora sí, continúa Adriana. Ok, bueno, el número 1, la historia del buen samaritano. Al anochecer, se reunió alrededor de Jesús y de los dos apóstoles un grupo considerable de gente para hacer preguntas, muchas de las cuales respondieron los apóstoles, mientras que el maestro respondió a las otras. En el curso de la noche, cierto abogado que trataba de enredar a Jesús en una disputa comprometedora dijo: Instructor, me gustaría preguntarte, ¿qué precisamente debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué es lo que está escrito en la ley y los profetas? ¿Cómo lees tú las escrituras? El abogado, conociendo las enseñanzas tanto de Jesús como de los fariseos, respondió: amar al Señor Dios con todo el corazón, el alma, la mente y la fuerza, y al prójimo como a uno mismo. Entonces dijo Jesús: has contestado bien. Esto, si realmente lo haces, te llevará a la vida eterna. Pero el abogado no se mostraba completamente sincero al hacer esta pregunta y, deseando justificarse y al mismo tiempo poner a Jesús en una situación incómoda, se atrevió a hacer otra pregunta. Acercándose un poco más al maestro, dijo: pero instructor, me gustaría que tú me dijeras, ¿quién es precisamente mi prójimo? El abogado hizo esta pregunta con la esperanza de hacer caer a Jesús en una trampa, una declaración que fuera en contravención de la ley judía que definía que al prójimo como los hijos del pueblo de uno. Los judíos consideraban que todos los demás eran perros gentiles. Este abogado tenía cierta familiaridad con las enseñanzas de Jesús y por consiguiente bien sabía que el maestro pensaba de forma diferente. Así pues, esperaba llevarlo a declarar algo que se pudiera interpretar como un ataque contra la ley sagrada. Pero Jesús discernió la motivación del abogado y, en vez de caer en la trampa, relató a sus oyentes una historia que podía ser plenamente apreciada por cualquier público en Jericó. Dijo Jesús: un cierto hombre venía a Jericó desde Jerusalén y cayó en manos de crueles bandidos, los cuales lo despojaron, lo robaron, le hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Muy poco después, aconteció que por casualidad venía un sacerdote por aquel camino y, viendo al hombre herido y sufriendo, pasó de largo. Asimismo, un levita también, habiendo llegado cerca de aquel lugar y viendo al hombre, pasó de largo.
Y luego un samaritano que viajaba a Jericó llegó junto al hombre herido y cuando vio cómo le habían robado y cómo le habían golpeado, se llenó de compasión su corazón y acercándose al desafortunado, vendó sus heridas echándoles aceite y vino y habiéndolo montado en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó unos denarios y dándoselos al mesonero dijo, cuida bien de mi amigo, y si lo que gastas es más, cuando yo regrese te lo pagaré. Ahora yo te pregunto, ¿quién de estos tres era, en tu opinión, el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Cuando el abogado se percató de que había caído en su propia trampa, respondió, el que fue misericordioso para con él. Y Jesús dijo, ve pues y haz tú lo mismo. El abogado dijo, el que fue misericordioso para con él, para no pronunciar la palabra odiada samaritano. El abogado se vio forzado a dar la respuesta que Jesús quería a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y que si la hubiese contestado Jesús, habría corrido el peligro de que le acusaran de herejía. Jesús no solo confundió a este abogado deshonesto, sino que relató a sus oyentes una historia que era al mismo tiempo una bella admonición para todos sus seguidores y un reproche agudo para todos los judíos que por su actitud hacia los samaritanos. Y esta historia continúa promoviendo el amor fraternal entre todos los que posteriormente han creído en el Evangelio de Jesús. Bueno, muy bien. Entonces, con esa historia, quiero antes también llamar la atención sobre la introducción de este capítulo. En la introducción de este capítulo, voy a permitirme devolver y hacer énfasis en lo que comentó Jesús y lo que está ahí en rojo. Quiero dar a estos instructores de Israel otra oportunidad para que vean la luz antes de que llegue mi hora. Cuando yo les comentaba al inicio, pues sobre los motivos de algunas cosas que hizo Jesús poco usuales, ¿no? En este capítulo vemos que fueron cosas poco usuales que él hizo y ver también un poco de pronto la ansiedad o la inseguridad que manifestaron sus apóstoles para disuadirlo de que pues no se expusiera si estaba de pronto en riesgo su libertad y su vida. Y aún así, él expresó, quiero dar a estos instructores de Israel otra oportunidad para que vean la luz. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas oportunidades nos está dando el Padre para ver la luz? Para hacer luz también. Entonces, pues aquí vemos que a pesar del riesgo que estaba corriendo, él insistió y efectivamente, aún sabiendo que sus discípulos le estaban llamando esto una locura, él insistió en presentarse ante las personas y exponerse, ¿no? Para dar esa otra oportunidad para ver la luz. Y bueno, respecto entonces a la historia del buen samaritano, no sé si de pronto alguno de ustedes quiera comentar algo. Pues yo tomo la palabra que me tocó leer ese numeral, me pareció espectacular y sencillo como él responde a cómo ganar la vida eterna, ¿cierto? Es como es en esa frase, como en esa corto mensaje, es tan profundo, ¿cierto? Y además que es amar a Dios y ahí explica con todo, ¿cierto? Con la mente, con el corazón, con todas las fuerzas. Entonces, me parece que esa parte es una enseñanza bien importante de este numeral. Gracias. Okay. Bueno, no sé, ¿alguna otra persona quiere expresar algo respecto a la historia, a la parábola del buen samaritano? ¿Cómo desarmó las intenciones del abogado, ¿no? Que quería hacerlo caer.
y desarmarlo con una historia que al día de hoy sigue siendo fuente de inspiración, ¿no? Bueno, ¿nadie tiene nada para comentar? Bueno, yo vuelvo y comento. Hoy estoy comentona. Bueno, el hecho de, además, como qué bueno a poder aprender de cómo explicar las cosas, pero dándole la oportunidad a los demás a que hagan sus propias conjeturas. Si es una forma que Jesús utilizó mucho en su forma de enseñar, era a través de parábolas y ese tipo de historias, para que no daba las respuestas. O sea, eso era un proceso de enseñanza-aprendizaje súper valioso también. Bueno. De acuerdo. Bueno, entonces si no hay comentarios, seguimos. Arturo levantó la mano. Varias manitos levantadas. Ok. Muy bien. Sí, es Arturo. nada más un comentario. Aquí en México hay algo que pasa muy seguido aquí en el país, y quería preguntar si tendrá alguna relación con esto de ser buen samaritano. Yo tengo entendido que pues, los samaritanos no eran ni buenos ni personas que fueran altruistas, pero aquí en México tienen muy dado decir hay que ser buen samaritano. No sé si alguien de ustedes tenga alguna respuesta sobre eso, si sea base a esta parábola, por eso es que se dice así, por lo menos aquí en México, que hay que ser buen samaritano. Esa era mi pregunta. Gracias. Adriana. Yo quisiera comentar. Sí, Alfonso. Sí, eso es algo muy interesante de lo que tendríamos que entender como samaritano. El buen samaritano, a pesar de que sabía que su pueblo, su raza era odiada por los judíos principalmente, él no permitió que esos prejuicios de raza le impidieran hacer lo que es bueno. Entonces yo entiendo eso, que para poder ser buen samaritano necesitamos romper con esos prejuicios y con esa predisposición a tratar de manera suspicaz a aquellos que son desconocidos para nosotros y tratar de buscar dar nuestra buena cara inclusive a los que no conocemos. Y sobre todo nosotros en estos tiempos que ya sabemos que somos urantianos y que ya sabemos que todos somos hijos de un solo Padre universal, entonces debemos dar la muestra, nosotros los que somos conscientes, de ser ese buen samaritano, por el trato que damos a la gente desconocida, una sonrisa, un buenos días, a donde quiera que vayamos. Si alguien está necesitando algo, bueno, pues entonces sin prejuicios, ayudarle, no importa. Jesús dio un ejemplo más superior cuando dijo amar hasta a los enemigos. Imagínense hasta dónde llega eso de ser el buen samaritano. Bueno, nada más ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Gildardo y luego Orlando. Sobre la inquietud de Arturo, habría que decir que esa expresión es en toda Latinoamérica. Acá en Colombia también se utiliza mucho el buen samaritano y es inspirada en ese pasaje bíblico. Gracias. Gracias, Gildardo. Orlando. Ok, básicamente el buen samaritano es ser buen samaritano es la manifestación del amor por el prójimo que todos debemos tener, como igual Jesucristo lo tenía o lo tiene por todos. Y yo pienso que se reduce en una frase bien pequeña, dice, haz el bien y no mires a quién. No importa si es judío, no importa si es nada. ¿Sí? Nosotros no somos quien para ayudar o no ayudar por la condición de la persona que necesite la ayuda. El ser samaritano, buen samaritano es eso, hacer el bien y no mirar a quién. No importa si es mi enemigo, no importa si es mi hermano,
No importa si piensa o no como yo, hay que hacer el trabajo y el trabajo es ser buen samaritano. Es todo. Gracias. Luis. Gracias, Orlando. Sí, lo que pasa es que con el paso del tiempo la palabra samaritano se convirtió en sinónimo de persona que le gusta ayudar a los demás y es compasiva. De hecho, en el diccionario samaritano traduce eso, persona compasiva y que le gusta ayudar a los demás, pero eso ya es porque con el paso del tiempo samaritano se volvió en ese tipo de persona. Listo, de acuerdo. En los tiempos de Jesús, ustedes recuerden que, fíjense que esta es una lección de inclusión, ¿no? Porque en los tiempos de Jesús los samaritanos, digamos que eran como los patitos feos, ¿no? Ellos tenían, los otros pueblos tenían una cierta resistencia contra estas personas. Y cuando él coloca el ejemplo, casi que les está diciendo, ellos igual también pueden hacer el bien y también pueden estar siguiendo, digamos, las directrices de ayudar a los demás. Entonces, creo que él, con este ejemplo, está haciendo la inclusión, por un lado, está dejando también una enseñanza en la mente, digámoslo así, o de las personas que lo escucharon, de que no necesariamente el hecho de ser samaritano implica que sean personas malas, o personas que están fuera, digamos, del contexto. Y creo que cuando dice ahí el documento, dice que el abogado, para no mencionar que era samaritano, pues dijo el que le hizo el bien, pero le quedó ahí en su mente, le quedó que, bueno, los samaritanos también pueden hacer bien y también pueden ser buen prójimo, ¿no? Entonces, digamos que esa es una lección de inclusión que yo, a mi modo de ver, con un tiro, como dicen por ahí, mató a 2 pájaros. ¿Listo? O sea, respondió la pregunta del abogado, pero también hizo una exhortación a la inclusión de este pueblo que los tenían por ahí apartaditos. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar. Número 2. En Jerusalén. Jesús había asistido a la fiesta de los tabernáculos para proclamar el evangelio a los peregrinos de todas partes del imperio. Ahora iba a la fiesta de la consagración con un solo propósito, el de ofrecer otra oportunidad al Sanedrín y a los líderes judíos para que vieran la luz. El acontecimiento principal de estos pocos días en Jerusalén sucedió el viernes por la noche en la casa de Nicodemo. Estaban aquí reunidos unos 25 líderes judíos que creían en las enseñanzas de Jesús. En el grupo había 14 hombres que eran en ese momento o habían sido hasta recientemente miembros del Sanedrín. Esta reunión fue presenciada por Heber, Matadormo y José de Arimatea. En esta ocasión, los oyentes de Jesús eran hombres eruditos y tanto ellos como los 2 apóstoles se sorprendieron de la amplitud y profundidad de las observaciones que el maestro hizo ante este grupo distinguido. No había él exhibido tal sabiduría y conocimiento desde los tiempos que enseñara en Alejandría, en Roma y en las islas del Mediterráneo, ni había mostrado tal comprensión de los asuntos de los hombres, tanto seculares como religiosos. Cuando la pequeña reunión se disolvió, todos se fueron impresionados por la personalidad del maestro, encantados con sus maneras desenvueltas y enamorados del hombre. Habían intentado asesorar a Jesús en relación con su deseo de ganar a los restantes miembros del Sanedrín. El maestro escuchó atentamente, pero en silencio, sus propuestas. Bien sabía que ninguno de los planes de ellos funcionaría. Suponía que la mayoría de los líderes judíos jamás aceptarían el evangelio del reino. Sin embargo, les proporcionó otra oportunidad de elección. Pero cuando salió esa noche con Natanael y Tomás para alojarse en el Monte de los Olivos, no había decidido qué método utilizar para llevar nuevamente su obra a la atención del Sanedrín. Esa noche Natanael y Tomás poco durmieron, estaban demasiado impresionados por todo lo que habían escuchado en la casa de Nicodemo. Mucho pensaron sobre la declaración final de Jesús en relación con la oferta de los miembros y exmiembros del Sanedrín de acompañarlo ante los 70. El maestro dijo:
No, hermanos míos, no servirá para nada. Multiplicaréis vosotros la ira que recaerá sobre vuestra cabeza, pero no mitigaréis en lo más mínimo el odio que ellos me tienen. Id cada uno de vosotros, cumplid con los asuntos del Padre según os guíe el Espíritu, mientras yo llevo nuevamente el reino a la atención de ellos en la forma en que mi Padre me lo indique. Esto es una explicación de las festividades que ellos tenían en ese momento, que era la fiesta de los tabernáculos. Este pequeño pasaje ahí es para, pues como para esa información. No, no la voy a leer en este momento. Bueno, entonces, ¿alguno quiere hacer algún comentario respecto a al numeral que acabamos de leer en Jerusalén? Perdón, tengo como una observación, porque realmente ahí no estaban en la fiesta de los tabernáculos, era la fiesta de la consagración, que es otra fiesta distinta a la de los tabernáculos. Ok, sí, tal vez en el documento, sí, tienes razón. Tal vez en el documento donde saqué esta información están todas las fiestas allí explicadas y entonces pegué la que no era. Tendría que revisar y corregirlo. Okay. Mil gracias. Perdóname un momentico. Sin embargo, yo sí quisiera traer algo sobre el tema de la fiesta de la consagración. La fiesta de la consagración, hay un micrófono abierto, por favor. La fiesta de la consagración es una fiesta donde, como su nombre lo dice, se consagran las personas al servicio de Dios, ¿sí? Sin embargo, la información que hay, curiosamente, porque yo también estuve revisando el calendario de fiestas judías, es muy poco lo que hay sobre esa fiesta. O sea, no es muy claro, es muy ambiguo, y la información que hay sobre la fiesta de la consagración es más de origen católico que judío. Me sorprendió muchísimo eso. Habla de la Iglesia Católica, o sea, todos los comentarios no son, a mi juicio, no son muy fiables. O sea, yo tengo claridad sobre lo que es consagrarse y creo que todos tenemos sobre la palabra consagración. Pero yo sí los invito a que la miremos y a que miremos de qué se trataba. Y lo único cierto es que era una de las fiestas importantes de Israel, para que la tengamos presente, y a veces es interesante cuando uno estudia, pues conocer lo que son las diferentes fiestas de las grandes celebraciones del pueblo judío. ¿Ok? Básicamente era eso. Bueno, gracias. Una pregunta, Jaime, rápido. Pero entonces, ¿no es una fiesta judía? Sí, sí, es una fiesta judía. Lo que pasa es que me llamó la atención que en todas las explicaciones que en Internet aparecen las fiestas judías, las explicaciones que dan sobre la consagración son comentarios de católicos, pues, no judíos, ¿sí? Precisamente eso que publicó Adriana es lo del Sukkot, es lo que aparece en relación, o sea, la relacionan más con la fiesta de los tabernáculos que con la fiesta de la consagración. No hay realmente, si ustedes busquen y verán en Internet, y se van a dar cuenta que en esa relación de las festividades judías no es clara sobre la consagración, por lo menos desde el punto de vista judío. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, continuamos. Tres. La curación del pordiosero ciego. A la mañana siguiente, los tres fueron a la casa de Marta en Betania para tomar el desayuno y luego se dirigieron inmediatamente a Jerusalén. Esta mañana de sábado, al acercarse Jesús y sus 2 apóstoles al templo, se toparon con un pordiosero bien conocido, un hombre que había nacido ciego, sentado en su lugar de siempre. Aunque estos mendigos no solicitaban ni recibían limosna el día sábado, se les permitía que se sentaran en sus lugares de siempre. Jesús se detuvo para contemplar al mendigo. Al mirar a este hombre que había nacido ciego, se le ocurrió cómo traer nuevamente su misión en la tierra a la atención del Sanedrín y de los demás líderes judíos e instructores religiosos. Mientras el maestro estaba de pie frente al ciego, sumido en sus reflexiones, Natanael, pensando en la posible causa de la ceguera de este hombre
preguntó: Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Los rabinos enseñaban que todos los casos de ceguera de nacimiento se debían al pecado. No solo serían los niños concebidos y nacidos en el pecado, sino que un niño podía nacer ciego como castigo por un pecado específico cometido por su padre. Aún enseñaban que el niño mismo podría pecar antes de nacer al mundo. También enseñaban que estos defectos podían ser causados por un pecado u otro vicio por parte de la madre mientras lo llevaba en el seno. Existía en todas estas regiones un remanente de la creencia en la reencarnación. Los antiguos instructores judíos, justamente con Platón, Filón y muchos de los esenios, toleraban la teoría de que el hombre puede cosechar en una encarnación lo que siembra en una existencia previa. Del mismo modo, se creía que estaba expiando en una vida los pecados cometidos en vidas precedentes. El maestro encontraba dificultad en convencer a los hombres de que su alma no había tenido existencia previa. Sin embargo, aunque esto no parezca lógico, aunque la ceguera se consideraba resultado del pecado, los judíos opinaban al mismo tiempo que era altamente meritorio dar limosna a los mendigos ciegos. Era costumbre de estos ciegos cantar constantemente a los que pasaban: «Oh, corazones tiernos, haced mérito ayudando al ciego». Jesús comenzó con Natanael y Tomás la discusión de este caso, no solo porque ya había decidido utilizar a este ciego para traer nuevamente en ese día su misión a la atención prominente de los dirigentes judíos, sino también porque siempre alentaba a sus apóstoles a que buscaran las verdaderas causas de todos los fenómenos, tanto naturales como espirituales. Muchas veces les había advertido que evitaran la tendencia común de asignar causas espirituales a los acontecimientos físicos comunes. Jesús decidió utilizar este pordiosero en sus planes para la obra de ese día. Pero antes de hacer nada por el ciego, cuyo nombre era Josías, contestó la pregunta de Natanael. Dijo el maestro: ni este hombre pecó, ni sus padres lo hicieron para que se manifiesten en él las obras de Dios. Su ceguera fue producida por el curso natural de los acontecimientos, pero ahora debemos hacer la obra de aquel que me envió, antes de que se acabe el día. Porque vendrá con toda seguridad aquella noche en que será imposible hacer la obra que estamos a punto de realizar. Cuando estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo, pero dentro de muy poco tiempo ya no estaré con vosotros. Cuando Jesús acabó de hablar, les dijo a Natanael y Tomás: vamos a crear la vista para este ciego en este día sábado, de modo que los escribas y los fariseos tengan amplia oportunidad de acusar al Hijo del Hombre. Luego, inclinándose, escupió en la tierra y mezcló la arcilla con la saliva. Y, hablando de todo esto para que el ciego pudiera oír, se acercó a Josías y puso la arcilla sobre sus ojos sin vista, diciendo: Hijo mío, vete, lávate esta arcilla en el estanque de Siloé, e inmediatamente recibirás la vista. Y cuando Josías se hubo lavado en el estanque de Siloé, volvió junto a sus amigos y parientes viendo. Como había sido siempre un pordiosero, no sabía hacer otra cosa. Por consiguiente, en cuanto pasó el primer entusiasmo de la creación de su vista, volvió a sentarse en el mismo sitio en que solía pedir limosna. Sus amigos, sus vecinos y todos los que lo conocían, al observar que veía, dijeron: ¿no es este Josías el mendigo ciego? Algunos contestaron que sí, pero otros dijeron: no, se le parece, pero este hombre ve. Pero cuando le preguntaron a él mismo, respondió: yo soy. Cuando le preguntaron cómo había ocurrido que tenía vista, les respondió: pasó por aquí un hombre llamado Jesús. Se puso a hablar de mí con sus amigos e hizo arcilla con su saliva. Me ungió los ojos y mandó que me los lavara en el estanque de Siloé. Así lo hice e inmediatamente pude ver. Eso ocurrió hace tan solo pocas horas. Aún no conozco el significado de muchas de las cosas que veo. Cuando la gente que empezaba a congregarse a su alrededor le preguntó dónde podrían encontrar al extraño hombre que lo había curado,
Josías solo pudo responder que no lo sabía. Este es uno de los más extraños de todos los milagros del maestro. Este ciego no pidió que lo curaran. No sabía que el Jesús que lo había mandado a que se lavara los ojos en Siloé y que le había prometido que vería era el profeta de Galilea que predicó en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Tenía poca fe de que obtendría la visión, pero la gente de aquel entonces tenía gran fe en la eficacia de la saliva de un gran hombre o de un santo varón. Y de la conversación de Jesús con Natanael y Tomás, Josías había concluido que su posible benefactor era un gran hombre, un instructor sabio o un santo profeta. Por eso hizo lo que Jesús le había ordenado. Jesús usó la arcilla y la saliva y le ordenó que se lavara en el estanque simbólico de Siloé por 3 motivos. 1. Este episodio no fue una respuesta milagrosa a la fe de un individuo. Fue este un portento que Jesús decidió realizar para fines propios, pero lo hizo de una manera que permitiera que este hombre derivara beneficios duraderos. 2. Como el ciego no había pedido la curación ni tenía una fe profunda, Jesús sugirió estas acciones materiales con el propósito de alentarlo. Él sí creía en la superstición de la eficacia de la saliva y sabía que el estanque de Siloé era un lugar semisagrado, pero no hubiera ido ahí de no haber sido necesario para lavar, pero no hubiera ido ahí de no haber sido necesario lavar la arcilla de la unción. Había en esta transacción la cantidad suficiente de ingrediente ceremonial que induciría al ciego a actuar. Pero Jesús tenía un tercer motivo para recurrir a estos medios materiales en relación con esta transacción singular. Este fue un milagro forjado obedeciendo tan solo su propia lección, y por este medio deseaba enseñar a sus seguidores de ese día y de todas las edades subsiguientes, a lo mejor a nosotros, que no se deben despreciar ni olvidar los elementos materiales en la curación de los enfermos. Quería enseñarles que dejaran de pensar que el único método para la curación de las enfermedades humanas eran los milagros. Perdón. Jesús otorgó la vista a este hombre mediante un milagro, esta mañana de sábado en Jerusalén, cerca del templo, con el propósito principal de desafiar abiertamente con esta acción al Sanedrín y a todos los instructores judíos y líderes religiosos. Fue esta su manera de proclamar una ruptura abierta con los fariseos. Siempre fue positivo en todas sus acciones. Bájale un poquito. Con el propósito de traer estos asuntos ante la atención del Sanedrín. Había llevado Jesús a sus 2 apóstoles junto a este pordiosero temprano por la tarde de este día sábado, y así provocó deliberadamente aquellas conversaciones que obligaron a los fariseos a prestar atención a este milagro. Bueno, aquí tenemos una lámina haciendo algunas reflexiones sobre este importante numeral. Lo bajas un poquito, por favor, Marta. Esther, perdón. Las reflexiones hicimos sobre este numeral, pues hay 4 reflexiones importantes que están tituladas. La primera, llamar la atención. Este es un tema tan amplio que yo creo que necesitaríamos hacer, sí, un seminario o una charla de mucho más tiempo en otro espacio para poder hablar a profundidad de estos temas. ¿Cuál es el Sanedrín de hoy en día? ¿Cómo desarrollar estrategias para enseñar el mensaje del reino en medio de un sinnúmero de teorías establecidas en la psiquis del hombre durante siglos? Eso necesitaríamos mucho tiempo para hablar y para poner propuestas en la mesa. Recurrir a la fuente, nos decía Jesús, nos alentaba Jesús a recurrir a la fuente. ¿Qué métodos estamos utilizando para encontrar las verdaderas causas de todos los fenómenos, tanto naturales como espirituales, que se nos presentan hoy en día? Eso es lo que aconsejaba Jesús, y es un consejo apto para hoy en día. ¿Quiénes son los verdaderos ciegos? Sería otro capítulo para una lista de temas para hablar, para profundizar. ¿Eran los fariseos los verdaderos ciegos? ¿Qué tan ciega está la sociedad hoy en día? ¿Está la sociedad consciente de su ceguera? ¿Qué elementos obstaculizan nuestra visión hoy? Y un cuarto título de reflexiones. ¿Ciego también es el que no quiere ver? Es relacionado
con ese ciego que no ha escuchado el mensaje del reino? ¿Es ciego también? ¿Cuál es la responsabilidad del desinformado espiritual? Bueno, hay una serie de temas y reflexiones ahí que sería bueno que en algún momento nos reuniéramos a profundizar. Por otro lado, también sería bueno un tema de debate que, bueno, pues que tiene tremenda vigencia hoy en día, porque lo dice Jesús. Dice Jesús, Jesús deseaba enseñar a sus seguidores de ese día y de todas las edades subsiguientes no despreciar ni olvidar los elementos materiales de la curación de los enfermos. Que dejemos de pensar que el único método para la curación de las enfermedades humanas son los milagros. Ahí sería bueno hablar hoy en día, traer hoy en día ese consejo o ese mensaje. ¿Podemos confiar hoy en los elementos materiales de la curación de los enfermos? ¿O estamos utilizando los elementos que son? Y también, ¿se hace urgente un milagro para la actual situación mundial? Bueno, todas esas cosas sería bueno que las discutiéramos en algún momento. Bueno, muy bien, gracias Luis. Buenísimas reflexiones. ¿Hay algún comentario respecto a este numeral, a estas enseñanzas? ¿O están todos así, wow? Flor quiere hablar. No, no es que quiera hablar, pero en verdad es como tú dices, es wow. O sea, estamos en un momento es de contradicción, con conflicto. O sea, esa pregunta que hizo Luis, ¿podemos confiar? Oye, la verdad es que yo creo que yo vi varias caras y todos hicieron un ligero gesto de, ay, ay, ay. En verdad es bien difícil. ¿Cómo puede ser posible que hoy en día dudemos de lo que se supone, bueno, no todos, o que muchos dudemos de lo que se supone o de quienes se supone deberíamos, o en quienes se supone deberíamos de confiar? Y es difícil porque si no confiamos en los que supuestamente deberíamos de confiar, entonces ¿en quién puedes confiar? O sea, aquí en el plano material, ¿no? Y la verdad es que eso crea un momento de crisis personal en muchísima gente. Parte del miedo que hablaba Jaime al principio en su oración justamente se deriva de en gran parte de la incertidumbre de no saber hacia dónde dirigirte o en quién confiar. Porque cuando sabes que puedes confiar en alguien, por ejemplo, con el padre, ok, pero en la parte material, los gobiernos, y otra cosa que puso Luis, o sea, los ciegos, ¿cómo está la situación hoy en día? ¿Realmente somos conscientes de que estamos ciegos? Yo creo que no. Yo creo que nos falta mucho por adquirir una ligera conciencia de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? ¿Y cuántos queremos llevárnosla fácil con lo que hay o cuántos queremos buscar una solución o hacernos conscientes de que somos parte del mismo problema? Porque el no tomar medidas o el no participar de manera activa en buscar o crear soluciones nos hace tan culpables como los que no quieren ver o como los que sí ven pero quieren ir hacia otro lado. Y por ahí alguien dice, para que triunfe el mal solamente falta que los que quieren el bien no hagan nada. Entonces es bien fácil, ¿no? O sea, es la parte cómoda, pero por otro lado hay un detalle más. ¿Qué pasa con el Supremo? El Supremo crece a partir de todas las decisiones, acciones y pensamientos, etcétera, experienciales de nosotros. Entonces, nuestras decisiones afectan a nuestro plano material, pero quizá también afectan un crecimiento del cual no hemos estado conscientes y que sí es nuestra responsabilidad, que no lo sabemos o no lo entendemos o no lo hemos captado. Pero sí somos responsables de esa parte. ¿Cómo adquirir esa responsabilidad? ¿Cómo adquirir la conciencia de hacernos responsables de esa parte que nos corresponde a nosotros para actuar? Y te voy a ceder la palabra porque puedo seguir hablando toda la tarde. Gracias Flor. Sí, muy bien. Todas esas preguntas seguro más de uno nos las estamos haciendo aquí. Le doy la palabra a Beatriz y luego a Gildar. Alfonso también Gracias. estaba levantando un dedo. No sé por qué no levantó la mano, pero bueno. Bueno, mi reflexión
es la siguiente. Pienso que es muy importante transmitir las enseñanzas que nos da Jesús a través del libro de Urantia a todas esas personas que están ciegas, que desconocen el reino de Dios. Y la manera en que lo podemos hacer es ayudándoles a cambiar su percepción de las cosas, del mundo material, porque yo pienso que las personas perciben su mundo a partir de sus creencias. Entonces, lo esencial es ayudarles a cambiar esas creencias de que lo material es lo que los va a llevar a la felicidad o al reino de Dios. Y lo más importante es que alimenten su espíritu, por ejemplo, siendo bondadosos, como en el numeral anterior, o el del samaritano, de ser una buena persona. En esencia, pienso que esta parte de ayudarles a quitarse la venda de los ojos o hacer a que vean milagros, que los milagros para mí en lo personal es cambiar de percepción, precisamente, ver las cosas de otra manera. Pues creo que es todo. Gracias. Gracias, Beatriz. Gracias, Gildardo. A ver, esta parte del documento me pareció muy central y clave para todo lo que nos tiene el mensaje. Y es que acá se muestra la parte muy humana de Jesús. Jesús sigue insistiendo en ganarse a los judíos, al Sanedrín, a las autoridades de allá que puedan recibir el mensaje del reino de parte de él. Y hace todo lo que puede. Como en este caso, que realmente hace un milagro. Hace un milagro él mismo, sin que nadie se lo pidiera. Cuando lo normal había sido que por la fe la gente se sanara, la gente accediera al milagro. Cuando lo normal había sido que Jesús lo hiciera por misericordia, como pasó con la mamá, con su mamá. Cuando casi que le dio pesar de tanta rogadera de la mamá y decide hacer el milagro en las bodas de Caná. Muy reacio con el tema de los milagros. De hecho, era una de las admoniciones que se le dijo en el momento del auto-otorgamiento a Micael. Y aquí se va con todo eso, pues cambia totalmente el paradigma de comportamiento. Casi que el ciego es súper de buenas, porque no está buscando que le quiten la visión. Y llega Jesús y lo hace. Y aquí, valiéndose como de una actitud muy humana, lo voy a hacer para provecho mío. Voy a provocar a las autoridades judías. Lo voy a hacer el día sábado para que me llamen a darles cuentas para poder llevar mi mensaje. Entonces, curioso en esa faceta, me pareció muy interesante, porque como dice el documento, fue un milagro bastante raro. Ese era el comentario, gracias. Gracias. Alfonso, ¿ibas a hablar? Sí, gracias. Aquí lo que me llama mucho la atención es cómo Jesús con ese acto tuvo la intención de romper con todas esas creencias sobre la reencarnación de gente que vuelve a vivir en otras circunstancias. Si fuiste malo anteriormente, pues vas a resucitar o reencarnar en mejores condiciones de vida. Que si fuiste malo, perverso, vas a reencarnar en peores condiciones de vida, como lo acabamos de leer ahorita según los reveladores. Es lo que Jesús aquí yo percibo, quería romper con esas creencias. Más aún podemos ver la misericordia y la compasión que él sintió por pordiosero ciego. Eso es por un lado. También por otro lado, estaba muy fuerte la creencia de que los pecados de los padres repercutían en los hijos. Así igual, los pecados de los hijos repercutían en los padres. Entonces, el libro Durante habla de algunos profetas
que se les considera como profetas que sí fueron guiados de alguna manera por el ajustador del pensamiento y que por ende pudieron discernir que estas creencias no eran así, no eran ciertas. Como por ejemplo, podemos hablar del profeta Ezequiel, quien dijo que realmente la persona que peca por sí misma y recibe las consecuencias por sí mismas. Y ahí, sin ganas de ser versiculista, ahí en Ezequiel capítulo 18, en el versículo 20, ahí dice que el alma que pecare, ella misma morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces aquí se ve bien claro cómo Jesús tenía la intención de que no se creyera ya que el castigo de los pecados de unas personas serían asumidos por otras personas. Y esto nos lleva también algo más atrás, a Adán y Eva, que por culpa de Adán y Eva vino el pecado al mundo y así el pecado nos trae a la muerte. O sea, nuestros supuestos primeros padres, Adán y Eva, nos transmitieron la muerte. Entonces, eso tampoco es cierto. Yo percibo que esto que hizo Jesús tenía esa noble intención. Gracias. Gracias, Alfonso. Entonces, bueno, respecto a este documento, es una experiencia muy personal que cuando hice, yo cerré los ojos, ¿no? Escuchar y me imaginaba, imagínense ustedes sentados, bueno, ciegos, imagínense que se les pare un hombre con toda la majestuosidad que tenía Jesús en ese momento, y se les para al frente y empieza a hablar con otras personas y ustedes no tengan ni idea, no puedan ver quién es el que está hablando, y esta persona empieza a hablar, y primero permanece un tiempo frente de él, ¿no? De nosotros, como observándonos a ver qué puedo hacer yo y como decía Gildardo, cómo me valgo yo de esta situación pues para lograr un propósito, un interés particular. Y cómo él de pronto en ese silencio planeó toda la estrategia, ¿no? Un momentico que su mente ahí llevó y planeó toda la estrategia de cómo iba a ser para primero llamar la atención del Sanedrín y segundo, pues para poder causar los efectos que quería causar en esta persona que no estaba pidiendo el milagro o no estaba pidiendo ser sanado. Segundo, que tenía unos prejuicios y que sabía Jesús perfectamente cuáles eran los prejuicios que tenía y aprovechar esos prejuicios para moverlo. Entonces, pues es toda una historia fantástica. Yo con los ojos cerrados me imaginaba toda esa escena y yo pienso pues que fue algo absolutamente ahí fantástico todo esto que hizo en ese momento. Pero también llama la atención lo que comentaba Alfonso respecto al tema del tema de la reencarnación. Todavía hay personas, estudiantes del libro Durantia. El viernes nomás lo escuché y tuve una ligera confrontación con personas que todavía defienden el tema de la reencarnación. Y aquí Jesús dice el libro, le generaba dificultad hacerle entender a los hombres que su alma no tenía una experiencia previa. Y todavía hay personas, estudiantes del libro Durantia, que buscan la manera de justificar el tema de la reencarnación. Y aquí está supremamente claro. Y lo otro es eso mismo que también comentaba Alfonso. No heredamos nada referente pues para sufrir de una enfermedad o algo, no es heredado. Realmente aquí tenemos que buscar la causa que nosotros mismos estamos generando para tener una enfermedad o algo. Y viene de pronto del Antiguo Testamento, por allá en los tiempos de Moisés, que decía que castigaré la maldad de los hombres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación, y hoy en día eso se cree todavía. Entonces, pues nada, aquí ya vemos y que nosotros estamos siendo libres de todo ese tipo de creencias, gracias a Dios. Bueno, si no hay más, continuamos.
4. Josías ante el Sanedrín. Jaime iba a hablar. Ah, perdón, Jaime, qué pena. Gracias, Esther. Gracias, Carlitos. Hombre, sí, yo creo que esto todavía tiene mucha tela de dónde cortar. Flor tocaba un tema sobre la credibilidad en que creemos y realmente, miren ustedes que parte del tema, Jesús ahorita da una enseñanza con esto que no, o sea, tú puedes tener procesos de curación ahora que pedíamos por los enfermos, ¿sí? Que no necesita ser milagrosos, necesita ponerse en las manos adecuadas, pero entonces empezamos también con un problema y es la falta de credibilidad en nuestros médicos, la falta de credibilidad en el sistema farmacéutico, que sabemos que es una vagabundería. Está diseñado para mantenernos enfermos y ordeñarlos comprando drogas. No es medicina para curar. Y todo el sistema está confabulado para eso. Pero si nos vamos mucho más allá, ¿sí? Nosotros debemos reconocer el conocimiento de los médicos y pedirle a Dios cuando uno va a sufrir. Cuando fui a mi cirugía, yo tenía la certeza de que estaba en muy buenas manos, ¿sí? Porque eso era la primera bendición que tuve. Mi primer milagro ocurre cuando el Señor pone un profesional de la talla de la persona que me operó la vez pasada, que fue el mismo que me operó ahora. Un muchacho joven con todas las, ¿sí? Tiene más cartones que un tugurio y es especializado en cirugía laparoscópica, en el problema mío. Mejor dicho, si lo hubiera buscado, difícilmente lo hubiera encontrado, ¿sí? El Señor me lo puso ahí, me lo puso, ya estaba el milagro hecho, ¿sí? Para que él me iba a sacar adelante. Entonces yo entré muerto de la risa, o sea, yo ni la vez pasada ni esta, y la vez pasada sí me estaba muriendo de verdad, ¿sí? O sea, la vez pasada yo entré muerto del quirófano, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los que les tuve oportunidad de compartirles, a mi hija la llamaron que se viniera al entierro de su papá, la llamaron a Estados Unidos y al otro día estaba aquí. La otra hija mía se iba para España el día siguiente y cancelaron el viaje, ¿sí? O sea, yo estaba muerto, ¿sí? Y eso sí fue grave. Y sin embargo, el Señor puso la persona adecuada. Entonces, fíjense que hay medios que pues son milagros. Son milagros. ¿Sí? No necesitaron ungirme con saliva, pero yo sé que el Señor puso las personas adecuadas en mi camino. ¿Pero por qué tocó el tema? Porque Flor toca entre líneas un tema que es la falta de confiabilidad en todo un sistema. O sea, no solo en el sistema religioso, en el sistema médico, es en todo, ¿sí? Miren ustedes los temas políticos, miren la corrupción, miren todo. Miren, y es más, les cuento una anécdota. Hoy me contactó mi querida amiga, Ángela, para hacerme una consulta sobre una charla que iban a dar en Planeta Urantia sobre exorcismos. Entonces, una vez sí, le di mi opinión personal, ¿sí? Pero nosotros no podemos seguir mezclando gimnasia con magnesia, o sea, o creemos o no creemos, ¿sí? Si creemos, pongámonos en manos del Señor. No es posible que Jesús nos diga que el alma no tiene una existencia previa. No es posible que Jesús nos diga que el que se vaya aquí no vuelve, o por lo menos, no es que no puedan mandar a alguna persona a una misión específica, pero normalmente el mundo de los espíritus no existe y sigamos nosotros creyendo tonterías. ¿Sí? O sea, es que el libro y Jesucristo habla con una propiedad y con una claridad. Él no lo dice a medias tintas, lo dice contundente. Las revelaciones que tenemos en el libro de Urantia sobre todo ese tipo de temas son lo suficientemente claras para que adoptemos posiciones. Entonces, señores, ¿creemos o no creemos? ¿Sí? Porque es que parte de los temores y de la zozobra se genera por desconocimiento. ¿Sí? La incertidumbre se genera por no saber, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí me dicen verdad? ¿Será que la vacuna sirve? ¿Será que no sirve? Y así pasa con todo. Entonces, lo único cierto es que mi punto, mi sugerencia es, sí, nosotros tenemos que seguir al Señor. Ese mensaje que mandó Esther en esa invitación, que fue espectacular, a mí me llegó al alma. ¿Ustedes se acuerdan el que le mandamos citando para la charla de hoy? Sí, fue espectacular. Señor, yo creo. Es lo único que les puedo decir. Y aquí está el sumum de esta lección y de todas las lecciones en cuanto a la cuarta parte del libro. O creemos o no creemos. Yo no sé ustedes qué creen. Señor, yo creo. Yo creo y ni siquiera discuto. O sea, hay temas que para mí
lo dijo Jesús y lo dijo clarísimo, clarísimo. Y fíjense que no fue que lo dijeron los seres intermedios, no lo dijo Melquisedec, no es que esté menospreciando a N autoridades celestiales, ¿sí? O a N seres que están ayudándonos, pero es que aquí lo dijo Jesús. Él en la última parte de estos documentos de aquí adelante son contundentes con la revelación que nos está dando. Entonces, mis queridos amigos, yo creo. Gracias. Esther. Yo también. Bueno. Listo. 4. Josías ante el Sanedrín. Al promediar la tarde, la curación de Josías había ocasionado tantos comentarios alrededor del templo de los líderes del Sanedrín que los líderes del Sanedrín decidieron convocar el concilio en su acostumbrado lugar de reunión en el templo. E hicieron esto en violación a la regla vigente que prohibía la reunión del Sanedrín el día sábado. O sea, ellos sí podían violar la regla. Jesús sabía que el incumplimiento de la santificación del sábado constituiría una de las acusaciones principales contra él cuando llegara la prueba final. Y quería que lo convocaran ante el Sanedrín para acusarlo de haber curado a un ciego el día sábado. Cuando la alta corte judía reunida para juzgar su acto de misericordia estuviera deliberando sobre estos asuntos el día sábado, en violación directa de sus propias leyes autoimpuestas. Bueno, aquí quiero de pronto hacer hay un breve, digamos, recuento de qué es el Sanedrín y sus miembros y funciones. ¿Sí? Entonces el Sanedrín, que significa consejo, sentarse juntos, era la institución más importante de la sociedad judía, una especie de parlamento con poder legislativo, ejecutivo y judicial, y solo estaba limitado en sus funciones por los ocupantes romanos. En la época de Jesús, el Sanedrín constaba de 71 miembros que se elegían de entre 3 clases de personas: los ancianos, que representaban a la aristocracia, los sumos sacerdotes retirados y los miembros de las 4 familias de las que se elegían generalmente los sumos sacerdotes, y los escribas o doctores de la ley, pertenecientes fundamentalmente al partido de los fariseos. El presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote. Su cometido era gobernar el país bajo la tutela romana. Los sumos sacerdotes de la época de Jesús fueron Anás y Caifás. El Sanedrín era a la vez el Consejo de Gobierno y la Corte Suprema de Justicia para todos los judíos, estuvieran en Palestina o en el extranjero. Ejercía la justicia según las leyes judías, que eran reconocidas como leyes del imperio por todos los judíos de los países sometidos a Roma. Y las decisiones del Sanedrín tenían fuerza de ley que los romanos aplicaban con cuidado. Su competencia se extendían a todas las cuestiones religiosas y a todo lo que se derivaba de la ley judía. Y aquí hay algo importante: no tenían poder para condenar a muerte. Esto es algo que se reservaba el procurador romano, y pues ya más adelante vamos a ver cómo ellos hicieron todo lo posible para que el procurador dictaminara la muerte de Jesús. Bueno, continuamos, dice: pero no llamaron a Jesús ante ellos, temían hacerlo. En cambio, mandaron llamar a Josías. Después de algunas preguntas preliminares, el portavoz del Sanedrín, ante la presencia de unos 50 miembros, instruyó a Josías que les dijera lo que le había sucedido. Josías había escuchado desde su curación esa mañana, de labios de Tomás, Natanael y otros, que los fariseos estaban enojados por esta curación llevada a cabo un sábado, y que probablemente alborotarían a todos. Pero Josías no percibía que Jesús era aquel llamado el libertador. Por eso, cuando los fariseos lo interrogaron, dijo: este hombre vino, puso arcilla sobre mis ojos, me dijo que fuera a lavármelos en Siloé, y ahora yo veo. Uno de los fariseos más viejos, después de pronunciar un largo discurso, dijo: no es posible que este hombre venga de Dios, pues como podéis ver, no celebra el sábado. Desobedece la ley, en primer lugar porque prepara la arcilla, luego porque envía a este pordiosero a que se lave en Siloé el día sábado. Este hombre no puede ser un maestro enviado por Dios. Entonces,
Uno de los más jóvenes, que creía en secreto en Jesús, dijo: si este hombre no ha sido enviado por Dios, ¿cómo puede hacer estas cosas? Sabemos que un pecador común no puede realizar estos milagros. Todos conocemos a este pordiosero y sabemos que nació ciego, pero ahora ve. ¿Persistís en decir que este profeta hace estos portentos mediante el poder del príncipe de los diablos? Por cada fariseo que se atrevía a acusar y denunciar a Jesús, había otro que se levantaba y planteaba preguntas difíciles y comprometedoras, de manera que se creó una grave discusión entre ellos. Una grave división, entre ellos. El presidente se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo, y para apaciguar los ánimos se preparó a interrogar nuevamente al hombre. Volviéndose a Josías, le dijo: ¿qué puedes decir de este hombre, este Jesús, quien tú dices que te abrió los ojos? Y Josías respondió: creo que es un profeta. Los líderes quedaron muy preocupados y, como no sabían qué otra cosa podían hacer, decidieron llamar a los padres de Josías para saber si realmente había nacido ciego, había nacido ciego. No querían creer que el pordiosero había sido curado. Era bien sabido en Jerusalén no solo que se había prohibido la entrada de Jesús a todas las sinagogas, sino también que todos los que creían en sus enseñanzas habían sido expulsados de las sinagogas, excomunicado de la congregación de Israel. Esto significaba que les estaban negados todos los derechos y privilegios de toda índole del pueblo judío, excepto el derecho de comprar las necesidades para la subsistencia. Por consiguiente, cuando los padres de Josías, pobres y con almas temerosas, aparecieron ante el augusto Sanedrín, tenían miedo de hablar libremente. Dijo el portavoz del tribunal: ¿es este vuestro hijo? ¿Hemos de entender que nació ciego? Si eso es verdad, ¿cómo puede ser que ahora vea? Entonces el padre de Josías, secundado por la madre, contestó: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo llegó ahora a ver o quién le abrió los ojos no lo sabemos. Preguntarle a él. Es mayor de edad, que hable por sí mismo. Entonces volvieron a llamar a Josías ante ellos. No conseguían cumplir con su plan de celebrar un juicio formal, y algunos se sentían molestos por estar haciendo esto el día sábado. Por lo tanto, cuando volvieron a llamar a Josías, intentaron enredarlo mediante una forma diferente de ataque. El funcionario del tribunal habló al ciego diciéndole: ¿por qué no le das gloria a Dios por este acontecimiento? ¿Por qué no nos dices toda la verdad sobre lo que sucedió? Todos nosotros sabemos que este hombre es un pecador. ¿Por qué te niegas a discernir la verdad? Bien sabes que tanto tú como este hombre sois culpables de desobedecer la ley del sábado. ¿Por qué no expías tu pecado, reconociendo que Dios fue el que te curó, si aún persistes en declarar que tus ojos se abrieron en este día? Pero Josías no era tonto, ni le faltaba sentido del humor. Por lo tanto, respondió al funcionario del tribunal: si este hombre es un pecador, yo no lo sé, pero una cosa sí sé, que así como antes era ciego, ahora veo. Como no conseguían hacer caer a Josías en la trampa, siguieron interrogándolo. ¿De qué manera te abrió los ojos? ¿Qué es lo que hizo en realidad? ¿Qué te dijo? ¿Qué te pidió que creyeras en él? Josías respondió con cierta impaciencia: os he dicho exactamente lo que sucedió, y si no creéis en mi testimonio, ¿para qué lo quieres oír otra vez? ¿Queréis acaso también vosotros haceros sus discípulos? Cuando Josías habló así, explotó en el Sanedrín la confusión, casi la violencia, ya que los líderes se precipitaron sobre Josías, exclamando airadamente: ¿tú puedes hablar de ser discípulos de este hombre?
pero nosotros somos discípulos de Moisés y somos los instructores de las leyes de Dios. Sabemos que Dios nos habló a través de Moisés, pero en cuanto a este hombre Jesús, no sabemos de dónde viene. Entonces Josías, parado sobre un taburete, gritó a todos los que podían oír diciendo: escuchad vosotros que clamáis ser maestros de todo Israel, mientras os declaro que aquí hay una gran maravilla, puesto que vosotros confeséis que no sabéis de dónde sea este hombre, y sin embargo sabéis con seguridad por el testimonio que habéis oído, que a mí me abrió los ojos. Todos sabemos que Dios no hace tales obras para los impíos, que Dios solo haría tal cosa a solicitud de un creyente auténtico, de aquel que es santo y recto. Sabéis que desde el principio del mundo no se ha oído que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Miradme pues todos vosotros y percataos que se ha hecho en este día en Jerusalén. Yo os digo que si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer esto. Y al disolverse la reunión del Sanedrín y partir los miembros airados y confundidos le gritaron: naciste en pecado y ya tienes la presunción de enseñarnos a nosotros. Tal vez no naciste realmente ciego, y aunque tus ojos se abrieron en este día sábado, eso fue obra del príncipe de los diablos. Inmediatamente se fueron a la sinagoga para expulsar a Josías. Josías llegó a este juicio con escasa idea sobre Jesús y la naturaleza de su curación. La mayor parte del testimonio audaz que tan sagaz y valientemente presentó ante este Tribunal Supremo de todo Israel se formó en su mente a medida que el juicio procedía de una manera tan injusta y poco recta. Bueno, y yo me atrevería a decir también que fue inspirado por de pronto su ajustador, ¿no? Todo esto, todas estas palabras que él expresó al Sanedrín. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿No? Alfonso Gutiérrez, muñeca mía. Ok, Alfonso y Javier Puerto. Yo aquí estoy viendo una situación que se puede también aplicar a nosotros cuando nos llenamos de orgullo y soberbia y no queremos reconocer ante la evidencia de la verdad las cosas que vienen de Dios. Por ejemplo, este grupo de Sanedrín hasta se contradijo. Era tanta su soberbia y tanto su orgullo que no pudieron reconocer que Josías realmente había sido curado, al grado que hasta se contradicen porque mencionan que nadie puede hacer ese tipo de curaciones al menos que sea santo o que sea por la santidad de Dios. Y los que han nacido todos enfermos o ciegos, es porque han sido siempre pecadores, es un castigo de Dios. Y luego los del Sanedrín se contradicen al decir que que Josías había sido curado por el poder de los diablos, por el poder del jefe de los diablos. O sea, es una gran contradicción. Se supone que el jefe de los diablos es alguien detestable a Dios, alguien que está en contra de Dios, es alguien sucio, inmundo, por lo tanto no tiene el poder de la santidad de devolver la vista a alguien. O sea, es una vil contradicción. Esto es un ejemplo de lo que puede pasar cuando nos llenamos de orgullo y nos hacemos soberbios al no reconocer la evidencia de la verdad puesta delante de nosotros, como pasó en el caso de los del Sanedrín. Era todo lo que quería decir. Gracias, Alfonso. Javier. Gracias. Pues algo que siempre el maestro repetía, que no hay más ciego que el que no quiere ver. Por más que se les mostrara lo que fuera y hacían ver que estaba en pecado, que ha sido curado un sábado, cuando ellos mismos se estaban reuniendo un sábado. Ellos mismos tenían prohibido reunirse y se reunieron para juzgar algo. Y el que no quiere ver,
pues pueden mostrarle lo que sea. Como un dicho que yo tenía hace unos años, entonces se puede personificar aquí el Espíritu Santo, les decía yo, y no pasaría nada, no pasaría nada en la mente si uno no está abierto, si no está dispuesto. Tantas verdades que el mismo libro nos abre y como comentaba tal vez Angelita al principio, ven Esther, que todavía quieren seguir en lo mismo y machacar sobre lo que ya está claro. El libro es muy claro en muchas cosas y tratar de acomodar nosotros a nuestra forma de creer, a nuestra creencia, lo que a toda luz es la verdad. Ah, tú estuviste el viernes, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Ok, bueno, muy bien. Ángela. Bueno, sí, yo quería hacer un comentario y es el siguiente. Yo lo que veo en esto realmente es cómo las creencias, las rituales pueden llegar a enceguecer tanto al ser humano. O sea, me pregunto yo y nosotros debemos preguntarnos qué tantas creencias tenemos nosotros, qué tantos prejuicios podemos tener nosotros, porque las creencias en ese tiempo eran tan grandes, tan marcadas, que era imposible que pudieran ver más allá de lo que ya estaban viendo, que era una realidad, negar, como dijo Alfonso, una realidad que era palpable y no la podían ver. O sea, era una ceguera completa debido a eso, a esas creencias que vienen de la niñez, esas creencias que vienen de la religión, que no permiten que las personas puedan ver. Entonces, por eso yo pienso que Jesús quiso hacerlo el día sábado y utilizar todo lo que hizo precisamente para poder acabar de raíz con todo eso, porque era pensar que una persona no podía ser curada ni tenía derecho a nada porque tenía una maldición ya de generación, ¿sí? Y que eso, y no había nada que hacer. Entonces, lo que muestra básicamente es eso, el peligro tan grande que hay de tener tantos prejuicios y tantas creencias, cómo puede llegar a enceguecer a las personas, a no poder ver la verdad y viéndola al frente y viéndola que son hechos. Entonces, a mí me impresiona eso, llegaron a un punto muy extremo de unas creencias, unos rituales era el énfasis era las creencias, los rituales, no Dios. Entonces, ¿qué es lo que creemos? ¿En qué creemos? Creo que hay que mirarlo bien, ¿no? Muy bien. ¿O qué prejuicios podemos tener? De acuerdo. Gracias, Ángela. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay otro comentario, continuamos. La USU tenía la mano levantada. Ah, perdón. Sí, yo. Hola. Cuando hablamos de estas cosas, yo siempre hago esta reflexión. Muchos de nosotros estuvimos ciegos en muchas ocasiones. Yo hoy día, cuando tengo la mínima oportunidad de compartir con mis amigos de este libro y de este conocimiento, y uno se pone a analizar y dice, oh, pero como yo antes no vi, como yo no pensaba, como no analizaba, yo solamente cumplía una norma que imponían, pero no me cuestionaba, no analizaba, ¿verdad? Y estábamos ciegos, la mayoría de nosotros estábamos ciegos, hasta que no encontramos este conocimiento. Y cada vez que aprendemos y cada clase, y yo les digo como experiencia propia, los primeros que aprendemos cuando preparamos una lección somos nosotros. Sí. Y cuando las preparamos, nos estamos quitando la ceguera que traíamos por muchos años, 20, 30,
mucho más. Entonces yo he aprendido que hay que tener paciencia. Solamente tenemos que mostrarles a todos y a las personas que tengamos la oportunidad. Entonces, también he aprendido que no podemos ser duros con los demás. Tenemos que respetar. Si ellos están ciegos, bueno, tenemos que dejarlos que ellos se quiten su ceguera en su momento, cuando ellos estén listos y preparados. Y como hemos sabido y hemos estudiado, en ese tiempo era todo más estricto, más cerrado, más, ¿cómo se llamaría? Más fuerte todo. Los principios, las creencias, la religión. Entonces, por esos motivos, yo a veces pienso y digo, tal vez era la situación, era el momento, era la época, y por eso no podían ver, o por eso no podían aceptar eso, digamos, esa situación de Jesucristo de esa manera. Ellos tenían un concepto y un principio ya establecido, y como no era lo que ellos tenían establecido, por eso lo rechazaban. Esa es mi opinión. Gracias. A ti, Lausut. Muchas gracias. Y yo comparto tu opinión. Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces seguimos. Wilson. 5. La enseñanza en la logia de Salomón. Mientras se desenvolvía toda esta sesión del Sanedrín en una de las cámaras del templo, en violación de la ley del sábado, Jesús andaba por las cercanías enseñando a la gente en la logia de Salomón, con la esperanza de que lo llamaran ante el Sanedrín, para que pudiera comunicarles la buena nueva de la libertad y el gozo de la filiación divina en el reino de Dios. Pero el Sanedrín temía enviar por él. Estas apariciones repentinas y públicas de Jesús en Jerusalén siempre los desconcertaban. Ahora Jesús les brindaba la oportunidad que ellos tan ardientemente habían buscado, pero temían mandarlo traer ante el Sanedrín aún como testigo, y más todavía temían arrestarlo. Aquí coloqué un link, es la maqueta del templo de Jerusalén, dura 12 minuticos, para que se ubiquen dónde queda el templo de Salomón y las cámaras que hay, para que posteriormente lo puedan mirar. Seguimos. Promediaba el invierno en Jerusalén y la gente buscaba el refugio parcial de la logia de Salomón. Mientras allí se encontraba Jesús, las multitudes le hacían muchas preguntas y él les enseñó durante más de 2 horas. Algunos de los instructores judíos intentaron hacerle caer en una trampa preguntándole públicamente: ¿por cuánto tiempo nos dejarás en la incertidumbre? Si tú eres el Mesías, ¿por qué no nos lo dices claramente? Dijo Jesús: muchas veces os he hablado de mí y de mi Padre, pero no queréis creerme. ¿Acaso no podéis ver que las obras que hago en nombre de mi Padre atestiguan por mí? Pero muchos entre vosotros no creéis porque no pertenecéis a mi redil. El instructor de la verdad atrae solamente a los que tienen hambre de verdad y sed de rectitud. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. A todos los que siguen mis enseñanzas, yo concedo vida eterna. Jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me ha dado a estos hijos, es más grande que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Aquí busqué una imagen del buen pastor y una ovejita.
yo pienso que todos queremos pertenecer a ese redil de ese buen pastor. Sigamos. Algunos de los judíos descreídos corrieron allí donde aún se estaba construyendo el templo para buscar piedras y arrojárselas a Jesús. Pero los creyentes los detuvieron. Jesús continuó sus enseñanzas. Muchas obras amantes os he mostrado de mi Padre. Y ahora quiero preguntaros, ¿por cuál de esas queréis apedrearme? Entonces respondió uno de los fariseos, por buena obra no queremos apedrearte, sino por la blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te atreves a considerarte igual a Dios. Y Jesús respondió, ¿acusas al Hijo del Hombre de blasfemia porque te niegas a creer en mí cuando yo declaro que Dios me ha enviado? Si no hago las obras de Dios, no me creas. Pero si hago las obras de Dios, aunque no creas en mí, por lo menos deberías creer en las obras. Pero para que estés seguro de lo que yo proclamo, déjame que nuevamente afirme que el Padre está en mí y yo en el Padre, y que así como el Padre está en mí, así moraré yo en cada uno de los que creen en este evangelio. Aquí hice una pequeña reflexión del punto. Dice, por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Seguimos. Y cuando la gente oyó estas palabras, muchos de entre ellos corrieron a buscar piedras para arrojárselas. Pero él se alejó por los precintos del templo y encontrándose con Natanael y Tomás, que habían asistido a la sesión del Sanedrín, aguardó con ellos cerca del templo hasta que salió Josías de la cámara del concilio. Jesús y los dos apóstoles no fueron a buscar a Josías a su casa, hasta que oyeron que había sido expulsado de la sinagoga. Cuando llegaron a su casa, Tomás lo llamó al patio, y Jesús, hablándole, le dijo, Josías, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Josías contestó, dime quién es para que yo crea en él. Jesús dijo, le has visto y le has oído, y es aquel que ahora te habla. Y Josías dijo, Señor, yo creo. Y cayendo de rodillas, lo adoró. Ahí coloqué esta imagen que ya todos la vieron. ¿Sacaste? Coloqué la imagen de, pues, ese momento, pues, fue muy, como digo yo, debió ser increíble cuando Josías dio testimonio que creía en Dios, en Jesús, y se lanzó a abrazarlo. Por eso coloqué esa imagen, espero que les guste. Cuando Josías se enteró de que había sido expulsado de la sinagoga, al principio se deprimió grandemente, pero mucho se consoló cuando Jesús le ordenó que se preparara para ir inmediatamente con ellos al campamento de Pella. Este hombre de Jerusalén, de mente simple, en efecto había sido expulsado de una sinagoga judía, pero he aquí que el creador de un universo lo llevó a que se asociara con la nobleza espiritual de ese día y generación. Ahora Jesús abandonó Jerusalén para no regresar hasta poco antes de la época en que se preparaba para abandonar este mundo. Con los dos apóstoles y Josías, el maestro regresó a Pella. Josías demostró ser uno de los que dieron frutos entre los que recibieron el ministerio milagroso del maestro, porque se volvió predicador del evangelio del reino por toda su vida. Muchas gracias.
Bueno, sin palabras. Señor, yo creo. Súper lindo, súper lindo. Wilson, yo te escuché que se te quebró la voz. Muy bien. También, Sandra, también se te quebró. A pesar de que había leído el documento, lo leí muchas veces y Sí. no, aquí fue, Oh, quebró. sí, espectacular. Bueno, mis queridos, no sé si hay algún comentario. Pues nada, aquí la única conclusión pues es que simplemente, ¿qué tal? ¿Qué tal que se nos presentara Jesús esta noche, mañana o en los siguientes días y nos pregunten, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Qué vamos a responder? Así, con sinceridad, ese corazón sincero, ¿cuál sería nuestra respuesta? Sin dudarlo. Expulsaron a este señor, a Josías lo expulsaron y bueno, ¿qué le esperó? ¿Ah? Ser un predicador del reino por el resto de su vida, se lo llevó para el campamento de Pella, el creador del universo lo convidó a que se fuera con él. Oh, esto es espectacular. Entonces, pues nada, ¿qué quieren decir? Si alguno quiere de pronto expresar algo, Angelita. Bueno, yo hoy estoy como muy expresadora, pero es que la verdad que mira, yo siento algo muy bonito en esto y es lo siguiente. Yo veo que de las personas que recibieron el mensaje de Jesús con agrado, em, su evangelio, que creyeron en él, veo es un grupo de personas que eran las más enfermas, veo que eran las más señaladas, las más perseguidas, eran las más vulnerables en ese tiempo. Entonces, ¿qué quiero llamar yo la atención? A ese grupo de personas que tienen esa humildad, que están en la enfermedad, que son los enfermos, que son los abatidos, que son aquellos que son los perseguidos, que son los que son señalados, que son a los que la gente rechaza todo el tiempo por diferentes circunstancias, por cuestiones de dinero, por pobreza, por enfermedad, por raza, por muchas cosas. ¿Cómo ese grupo de personas fueron los que más tuvieron el corazón para recibir las enseñanzas de Jesús? No fueron los que estaban creyendo, no fueron los que estaban arriba, no eran los líderes, era la gente que sufría y ellos fueron los que recibieron. Mire, los samaritanos eran los más, a los que más todo el mundo le tenía prejuicio. ¿Y cuántas cosas no hizo Jesús y cuántos samaritanos no se entregaron las enseñanzas de Jesús? Entonces vemos que la humildad y las circunstancias de muchas personas o esa posición desfavorable hace que el corazón sea más humilde para recibir, para captar las enseñanzas de Jesús y para aceptarlo más fácilmente que las otras, que tienen la soberbia y que tienen muchas cosas y muchas creencias y muchas cosas en la cabeza. Eso fue a todos los que llegó Jesús. Esos fueron los que lo siguieron, esos fueron los que lo aceptaron. Ese corazón es el que tenemos que mirar, que tenían todas estas personas que llegaron a Jesús y que Jesús les tocó el corazón. Pues ese Gracias. es mi sentir. Gracias. Bueno, digamos que no fue la regla, ¿no? En la lección pasada pudimos ver algunas personas adineradas que si bien no lo dejaron todo, pero también digamos que siguieron también al maestro y digamos que no fue la regla. Hoy en día pues nosotros podemos encontrar personas que están muy cómodas y que hay vacíos. El vacío, yo siempre digo que Dios ha creado en nuestro corazón un espacio que no lo puede llenar nadie, solamente Él. Y ese espacio, cuando no buscamos llenarlo con su presencia, es cuando empezamos a sentir la carencia, ¿no? La carencia y esa necesidad de buscarle. Y bueno, esa necesidad de buscarle que también, según la revelación, también que no la inspira el mismo ajustador, ¿no? Entonces,
pero sí hay algo que es cierto y es que mientras más es la carencia de pronto material, más estamos abiertos, creería yo, no sé por esto, más estamos abiertos o no tanto carencia, sino esas necesidades que hay en este mundo, necesidades materiales, de salud, o sea, cuando tenemos un dolor, me atrevería a decirlo, es cuando más estamos abiertos, receptivos, pues a buscar y a escuchar el mensaje que nos llegue de alguna parte. Por eso es que en estos momentos también hay muchas personas que son engañadas, ¿sí? Porque hay mucha necesidad en este mundo, hay mucha necesidad, hay mucha carencia, mucha necesidad de Dios. Y hay personas que se aprovechan pues de esas necesidades. En la lección anterior también veíamos que decía que la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Y a eso también llamaba la atención que bueno, que le pidamos al dueño de la cosecha que envíe más obreros pues a la mies, ¿no? Y bueno, estamos dispuestos a ir, pues ese es el mensaje, o sea, el mensaje que vamos a hacer con todo esto y qué estamos haciendo en el día a día. En el día a día, yo me siento tan satisfecha cuando invito a una persona y la veo después en el grupo. Yo digo, ay, por Dios, nuestra misión de pronto es invitar a que conozcan, pero pues ya la obra, ya, eso sí la hace de pronto el Padre, ¿no? La hace el Espíritu. Pero sí es comunicar, sí es entregar este mensaje, no quedarnos con él. Arturo, ¿querías comunicarnos algo? Gracias, hermana Esther. Sí, yo, pues a la pregunta que tú hacías al final del documento, ¿qué respuesta le daríamos a Jesús? Pues obviamente, yo creo que todos aquí en el grupo, sin dudar, diríamos sí creo, porque tenemos ya esa fe integrada en nosotros y creo que todos los que estamos aquí estamos sintonizados, ¿no? Y como muchos de ustedes reflexionan, ponernos en los zapatos de aquellas personas que vivieron con él. Yo digo, qué dichosos aquellos que convivieron con el maestro, porque a mí me da una emoción tremenda. Yo no sé qué pasaría conmigo si lo viera ya de repente aquí, ¿no? Que se me apareciera de la nada. Obviamente, pues las lágrimas se me saldrían, la emoción se me saldría, no sé si lo besaría, me hincaría, no sabría qué hacer. Obviamente me rendiría a sus pies, definitivamente. Y pues ahora sí que nosotros tenemos también una dicha de que pues es creer sin ver, aunque no lo veamos, sabemos que está en nosotros, porque lo sentimos. Yo, lo personal, pues lo siento todo el tiempo, al igual que nuestro Padre Universal, lo siento conmigo todo el tiempo, porque la verdad es que diario, yo creo que cada uno de nosotros lo sentimos. Esa es una cosa que tenemos que transmitir, esa emoción que me conmueve mucho, por ejemplo, como Adriana también la transmite, la salud como la transmite, Jaime en su emoción, Flor en su manera de comunicarlo, Javier con la forma de conocimiento que trae, Paulita con su amor, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Eso es lo que quería yo compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Arturo. Alfonso. Sí, gracias. Para mí, si Cristo se me apareciera, que de hecho como acaba de decir nuestro hermano ya un momento, pues nosotros lo sentimos en el aspecto de que tenemos el Espíritu de la verdad, tenemos a Jesucristo dentro de nosotros, aparte de tener al ajustador del pensamiento. Y yo no le diría a Jesús, creo en ti, Jesús. Yo diría, Padre, hermano, creo contigo y quiero seguir contigo y quiero estar en el camino en el que tú vas. Quiero ir a donde tú vas. Creo contigo que soy un hijo único, que soy un hijo de tu Padre Universal, que tú eres mi Padre hermano y que tú nos enseñas a ser únicos y que somos amados por el Padre Universal. Y te agradezco mucho, oh Padre Jesús, hermano, ¿sí?
no solamente creo en ti, creo contigo. Y contigo voy, contigo sigo. Estás dentro de mí. Busco la verdad. Quiero saber más de la verdad. Que eres tú, que es tu universo, que tú gobiernas, que es todo lo que compone el personal, las personalidades que componen tu universo local. Sí, creo contigo en el camino en el que, como se sabe, tenemos que seguir hacia el paraíso de ahora. Es lo que yo le diría. Gracias, Alfonso. Bueno, pues yo la verdad no le diría nada. Yo me pegaría como una garrapata ahí. Solo lo vería. Yo no le diría nada. ¿Para qué? Las palabras sobran. Listo, mis queridos. No sé, Jaime, ¿quieres comentar algo? No, la verdad que ha sido, quiero darle las gracias, una clase excelentemente preparada. Cada figura me emocionó como no te imaginas. El yo creo, las figuras de Luisito Fontecha, definitivamente es un maestro. O sea, yo disfruto esos trabajos, miren la ternura, miren el ciego, miren la expresión, es una locura. O sea, yo cuando vi el trabajo sentí una fuerza, dije, el Señor los ha tocado para transmitir este mensaje y sé que las personas que los vean les va a llegar porque ustedes fueron diligentes, porque ustedes hicieron una tarea, porque ustedes creen en el Señor. Que Dios los bendiga, que bendiga a cada uno de ustedes por habernos acompañado y hoy los dejamos descansar temprano. Los esperamos el sábado en el Congreso y el domingo especialmente, bueno, el sábado con Flor, ¿sí? Ya le va a doña Flor, ¿sí? Pero en el taller de ella, pero el domingo, acuérdense que está lo de la fundación del lanzamiento de la nueva versión, ¿sí? Muy especialmente, inviten gente, ese taller no tiene cupo, pueden llegar 1000 personas y 1000 personas entran, ¿sí? Entonces no se preocupen por eso. Si dice que está lleno, ustedes entren al taller, que ahí va a estar recibiendo a todo el mundo, ¿ok? Entonces que el Señor los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el sábado.